Bienvenidos a Perspectivas Ambientales, un espacio para dialogar, conversar de acciones, visiones, políticas, propuestas que contribuyan a generar una mayor conciencia ambiental. Tomando en cuenta el momento político del Ecuador de cara a las próximas elecciones, es crucial conocer las propuestas y visiones de los candidatos a las diferentes dignidades de elección popular. En este caso, contamos con Alfredo Carrasco, un gran amigo con gran trayectoria en el campo ambiental. Es candidato asambleísta por las parroquias rurales, Alianza Honestidad 1751, Partido Socialista Ecuatoriano y el Movimiento Concertación. Cuéntanos, Alfredo, buenos días. Cuéntanos cómo llegaste a este tema de la política. ¿Y quién eres tú? Yo creo que comencemos por eso. Yo te conozco, pero cuenta a la gente que quiere conocer de tu trayectoria. ¿Quién eres tú? Gracias, Vero. Muy grato compartir contigo el día de hoy en este escenario de la política en el cual estoy incursionando. Gracias a través tuyo para la audiencia que nos está escuchando. ¿Quién es Alfredo Carrasco? Yo soy nacido en la ciudad de Azogues. Vivo 53 años en Quito. He estudiado aquí en Quito mi carrera universitaria en la Politécnica Nacional. Soy geólogo de profesión. Además, tengo una maestría en Administración de Empresas que lo hice en el INCAE en Costa Rica. Mi campo de trabajo principalmente desde mi vinculación en la Estación Científica Charles Darwin, de la cual fui su gerente y su subdirector durante 2 años, que llegué allá en el 87, se ha vinculado al campo ambiental, a la gestión de los recursos naturales y al tema de ciencias. Entonces, que es parte de mi formación profesional. También he incursionado, he trabajado en temas de manejo de bosques, en Perú, en Bolivia y aquí en el Ecuador, con comunidades rurales. Fui subsecretario de Ambiente y siendo subsecretario de Ambiente fui quien definió o quien presidió la comisión que definió los límites físicos de la zona intangible que fue declarada en 1999, en su época de ministra Yolanda Cabatze. Pues a mí me tocó el paso siguiente, ponerle los límites para proteger a los Taraere y a los Taromenane. A mí, además, aquí sugerí y se puso la zona de amortiguamiento que está en el entorno de la zona intangible. He trabajado, he participado en conferencias internacionales, he impulsado procesos como la preparación de informes nacionales de biodiversidad y la preparación del informe que finalmente contribuyó para que la Reserva Marina de Galápagos sea integrada dentro del patrimonio mundial. Tengo una amplia experiencia, he trabajado con el Banco Mundial, con el BID, en consultorías. Mi trabajo realmente es de consultor en temas ambientales y en temas sociales. Sí, como no conocer tu trayectoria, y podríamos hablar y un millón de temas sobre Galápagos, sobre Yasuní, y lo vamos a hacer un poquito, pero dada la coyuntura, Alfredo, cuéntanos por qué decidiste entrar a la política, siendo una trayectoria más bien totalmente técnica. Mira, yo creo que todos los ciudadanos, tú ya lo has hecho en alguna forma, todos los ciudadanos tenemos en un momento dado la responsabilidad frente al país de prestar nuestro contingente para, ojalá, contribuir a cambiar las formas de la política nacional. Es un reto bastante importante, es un reto bastante y de mucha responsabilidad. Cuando se habla de política normalmente está satanizada y uno corre el riesgo que sin que lo conozcan lo lleven negativos y de. En principio suelo decir, la política en sí misma, en esencia, no es mala. Más bien es una responsabilidad de la ciudadanía. Y de eso marco o parto yo. Que hayan habido individuos que se hacen llamar políticos, que hayan habido, que lo hayan denigrado a la política y que hayan hecho que la ciudad se haya desencantado de este tipo de actividad. Me recuerdo cuando un secretario les decía a algunos
colegas de la mañana les va a ustedes asumir este tipo de responsabilidades. Prepárense, porque es importante saber asumir ese reto. Algunos de ellos, no voy a decir los nombres, pero algunos de ellos me han recordado en varias oportunidades ese planteamiento que les hacía. Yo creo que todos los ciudadanos debemos estar listos a asumir ese tipo de retos, siempre manejándonos en altos estándares éticos y de compromiso con la ciudadanía, con el país, y en el caso particular en el que yo me encuentro, con los recursos naturales y el ambiente. Así es. No, de acuerdo totalmente, creo que en algún momento todos tenemos que mojarnos el poncho. Además, es una linda experiencia el servir al país y desde nuestra perspectiva, definitivamente creo que se pueden lograr muchos cambios y muy importantes. Alfredo, desde tu trayectoria y tu visión, ¿cómo ves al país? Estamos comenzando el 2021. ¿Cómo evalúas en la situación del país en términos de deforestación? Me gustaría que cuentes qué pasa con el Yasuní. Leí tu plan de trabajo, mucho también tiene que ver con el tema de la explotación petrolera, el Yasuní. ¿Qué pasa con Galápagos? Se habla de una posible expansión de la reserva. ¿Cómo ves todos estos temas tan actuales que hemos vivido el año pasado? Yo creo, Verónica, el Ecuador está en un proceso de transición importante. Un proceso de transición importante que, en alguna forma, la pandemia, la lamentable pandemia, nos ha abierto, nos ha dejado ver otros temas que de pronto no estaban debidamente dimensionados a nivel del Ecuador. Voy a topar los temas que tú me dices, pero quería destacar algo. Por ejemplo, el uso del Internet, el uso de las redes sociales para comunicarse. Puede estar realizando, pero sin embargo es importante porque te da nuevas oportunidades de poder educarte, de poderte preparar. Quería destacar esto con respecto a la situación de la pandemia. ¿Cómo le veo al Ecuador en el campo ambiental? Con muchos retos, con muchísimos retos. Tú bien conoces, en el caso particular, por ejemplo, de las áreas protegidas, la importancia que estas tienen. Para muchos, quizás es desconocido la superficie del territorio ecuatoriano que están bajo alguna categoría de protección. Nosotros tenemos que poner especial atención para que esa protección sea mucho más efectiva, sea mucho más eficiente. Yo estoy lanzando un planteamiento para debatirlo. Creo que es importante que tengamos el Instituto Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. Es necesario que haya una entidad que tenga la fortaleza necesaria, los recursos necesarios y la autonomía necesaria para administrar para administrar ese importante espacio del territorio ecuatoriano. Ahí tenemos la biodiversidad, ahí tenemos los recursos hídricos. Tenemos una gran responsabilidad con los recursos hídricos. Con todo ese tema del cambio climático, nosotros ya en algunas partes del Ecuador estamos sufriendo de la falta de agua. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación? Recuperar, proteger las áreas protegidas, a la redundancia, y asegurar una más amplia protección a ecosistemas frágiles, sea en la Amazonía, sea en la zona andina, en la costa y obviamente en lo que corresponde a Galápagos. La deforestación es un problema bastante complicado. Según las estadísticas que he revisado últimamente, estamos en 80 o 100.000 hectáreas al año. Se pretendería, si se compara con otros años, que habría bajado. Habría que ver cuál es la calidad de haber bajado. Porque de otro lado, también estaba revisando estadísticas y el Ecuador no deja de pasar de la cifra de recuperación forestal de 10.000 o 15.000 hectáreas frente a lo que estamos deforestando. O sea, tenemos que entrar en un proceso mucho más intensivo de recuperación forestal de cuencas hídricas. Ahí podemos entrar en lo que pasa en Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, de cuencas hídricas, pero también dar oportunidades de que haya que se deje de usar la madera del bosque tropical. Y hay que promover y hay que asegurarnos en los espacios que correspondan, porque no en todas partes se puede hacer esto. En los espacios que correspondan, programas de deforestación comercial certificada, que es importante.
la certificación de los procesos forestales. Con respecto a Galápagos, como ya te expliqué, que fui uno de los que participó en aquello, he contribuido en lo que corresponde también en su momento dado, cuando se discutía el tema de la ley especial de Galápagos, tú estuviste allí, me recuerdo. Fui presidente de la Autoridad Institucional de Manejo de la Reserva Marina de Galápagos y fui quien prohibió el uso del palangre en la Reserva Marina, que ahora están tratando de imponer bajo otro nombre. Yo me opongo a ese tipo de prácticas. Y estoy convencido de que la Reserva Marina de Galápagos tiene que ser ampliada, tiene que ser más. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de las zonas donde hay la recuperación de biomasa. Entonces, no podemos darnos el lujo de lo que está aconteciendo, no podemos darnos el lujo de que haya una explotación en las escalas que se han venido dando. Tiene que ser debidamente manejado, con técnicas debidamente comprobadas. Y además hay algo que no lo dije, que para mí en lo personal se ha vuelto un reto bastante interesante, no solo para el Ecuador, sino en conjunto a nivel mundial. Acabo de concluir un libro que espero publicarlo pronto, que se llama Antártica Terra Australis. Estuve 3 meses en la Antártica y eso me llevó a escribir un libro sobre Antártica. Y allí me vinculé mucho sobre el tema de migración de las ballenas. Las ballenas vienen quienes hemos tenido la suerte de verlas a Manabí y también pasan a Galápagos. Entonces, toda esa vinculación de lo que significa la protección de los mares es parte de una agencia, de una agenda que tenemos que impulsar. Definitivamente, y ese es un gran propósito a nivel mundial porque no tenemos ni el 10% de áreas protegidas a nivel mundial y bueno, la Reserva de Galápagos tiene un potencial enorme y hay que cuidarla y eventualmente deberíamos hacer esa propuesta de la ampliación. Esperemos que las próximas autoridades den total apoyo a esta propuesta y veamos cómo se va. Alfredo, yo leí una parte muy interesante de tu propuesta, de tu planteamiento, y hablabas sobre la transformación energética del país, ¿no? Creo que algo mencionaste sobre el tema de apoyo a la ciencia, a la tecnología, y me llamó la atención porque creo que esto va muy vinculado a una visión que debe tener el país sobre qué hacer con el tema energético, ¿no? Y comenzar a pensar alternativas postpetroleras y a la minería. ¿Cuál es exactamente ese planteamiento que están haciendo ustedes sobre la transformación energética? Mira, lo voy a hacer hace unos minutos, Fernando Villavicencio, que es candidato por la lista Honestidad 1751 a la Asamblea Nacional, hacía una presentación sobre por cuánto tiempo o cuántos millones de barriles de petróleo le quedan al Ecuador. Él hablaba de 200 millones. En la escala de explotación actual se estará acabando en 4 años o en 5 años. Entonces, seguir pensando en depender del petróleo es un absurdo, por varios campos. Ya sabemos el tema del cambio climático, que está muy vinculado con aquello. Nosotros, cuando hacemos este planteamiento, estamos pensando en la necesidad de aprovechar de esas energías renovables que el Ecuador tiene con mucha capacidad para poderlas desarrollar. ¿Ya? Obvio, aquí hay que hacer un trabajo de cambio de esa matriz energética que el Ecuador requiere. Pasar del tema de petróleo a energías alternativas. Una de ellas es la hídrica. Pero también la hídrica, y regresamos al tema de Coca-Cola, si quieres, no se trata de hacer proyectos faraónicos. Yo vengo siguiendo el tema de la cascada de San Rafael desde el año 87. Claro, porque tú eres geólogo además y conoces bien sobre el tema. No, y por el tema también ¿con quién llegué a la cascada de San Rafael? En su época me contrató la Fundación Natura para que yo haga parte de la perspectiva geológica, haga el análisis de impacto. Entonces, de ahí comencé a seguir el proceso de la cascada de San Rafael. Entonces yo decía, esos faraónicos proyectos no son rentables a la larga para el país. Ahí estamos viviendo consecuencias de un mal manejo, y ahí entra el tema de ciencia y de tecnología, del mal manejo de la información, y simplemente porque por un capricho
se les decidió hacer de esa magnitud un proyecto hidroeléctrico, pero que hay que aprovechar sustentablemente los recursos hídricos para la generación eléctrica, hay que hacerlos. Pero debemos saber cómo hacerlos y en dónde hacerlos, para minimizar riesgos y obviamente tampoco afectar caudales ecológicos importantes que requiere el Ecuador. Entonces, cuando uno hace un cambio de la matriz productiva, debe ir pensando en todas esas alternativas. Hay que buscar una mayor eficiencia en la calidad de los combustibles. Las ciudades están contaminadas permanentemente por eso. Hay también el transporte urbano. Ojalá podamos tener un transporte urbano a futuro con energía eléctrica. Las propias casas deberíamos dar las opciones para que vayan pensando cómo quiero calentar el agua. ¿Cómo quiero calentar el agua? Existen ahora tecnologías mucho más baratas que es factible. Debemos analizarlos y ver mecanismos de que sean factibles de ser financiables para la ciudadanía. Entonces, hay elementos como esos. Ojalá podamos fortalecer aún más el tema del marco de la seguridad alimentaria, la producción agrícola dentro de ciudades. Buscar mecanismos, y ahí necesitamos grandes movilizaciones de transporte desde sitios distantes que lamentablemente actualmente acontece. Entonces, hay que dar esas motivaciones para que efectivamente la gente se vaya haciendo mucho más comprometida con el ambiente, que ya lo está, pero comprometida con el ambiente en el marco de tener ciudades sostenibles, en transporte, en uso de energía, en tratamiento de desechos sólidos, de desechos hídricos, que es otro tema como para debatir. En este contexto que tú mencionas, me parece clave el dar un mensaje clarísimo al presidente, el próximo presidente que sea, y obviamente a los integrantes de la Asamblea sobre el contexto que vivimos globalmente. Y tú has mencionado ya el tema de cambio climático. Yo estoy personalmente trabajando mucho en el tema de ciudades y cambio climático, y la agenda climática se viene muy fuerte para la próxima década, y es que lo estamos viviendo en todo lado ya estamos sintiendo los efectos del calentamiento global. En ese sentido, las propuestas que tú estás planteando, el cambio de la matriz energética, qué es lo que pasa con el recurso agua, qué pasa con las hidroeléctricas, qué es lo que va a pasar con la era de transición de los combustibles fósiles hacia energías renovables. ¿Cuál sería una de las recomendaciones, pero cruciales, para el próximo presidente? Porque me temo que nuevamente la agenda ambiental va a ser soslayada a un lado y no terminan de entender qué es lo que está pasando a nivel global. Mira, Verónica, sería una irresponsabilidad del próximo gobierno, sería una irresponsabilidad no transversalizar en serio el tema ambiental y más aún con el tema de los problemas del cambio climático, que ya los estamos viviendo. Sí. Sería una irresponsabilidad. El gobierno que no lo haga estaría aún más hipotecando el futuro del país. En mi condición de asambleísta, me preocuparé, y como lo suelo decir, aspiro a ser la voz del ambiente en la Asamblea Nacional. Me preocuparé que la agenda de los gobiernos tengan muy presente la importancia del ambiente y no se lo puede soslayar. Ese es un gran reto que tenemos, pero la ciudadanía, por eso es importante diálogos como el que tú me has invitado muy gentilmente a hacerlo, es que la ciudadanía también asume una responsabilidad de exigirle a los gobiernos que cumplan con una agenda ambiental en serio, con propuestas en serio, con metas y con objetivos bien claros. Si nosotros simplemente nos quedamos en el discurso sin establecer metas, sin establecer parámetros, siempre seguiremos pensando, no han hecho nada. La ciudadanía tiene que ser el gran soporte del ambiente en el país. Y nosotros, que estaremos en la Asamblea, debemos ser esa voz de la ciudadanía para exigir que se cumplan los compromisos. Ahora estaba viendo un análisis hecho por una universidad de Alemania sobre
propuestas ambientales de los diferentes planes de gobierno. Es bien interesante. Quienes no hablan de ambiente. Entonces, invito a que revisen los planes de gobierno, porque allí está, en el caso de la Alianza Honestidad 1751, está bien claro cuáles son nuestros compromisos con el ambiente. Y lo vamos a cumplir. Nos exigiremos y lo cumpliremos. Perfecto. Y Alfredo, alguna vez te escuché que luego de ser subsecretario y ocupar cargos ministeriales, etcétera, volviste a ser ciudadano de a pie. Y creo que eso es súper importante porque la gran mayoría, cuando yo fui funcionaria y estuve al frente de la Secretaría de Ambiente, siempre me decían, bueno, ustedes tienen la capacidad para cambiar cosas con las decisiones que tomen, pero nosotros los ciudadanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo contribuimos? Y creo que ese es el gran mensaje siempre que trato de dar a la ciudadanía en las entrevistas que hago o cuando converso. ¿Cuál es el rol del ciudadano y que no tenemos que estar esperando que alguien más lo haga? ¿Cuál es ese mensaje? Me recordaste la frase. Sí, dejé la subsecretaría y dije, ahora sí soy ciudadano de a pie, como lo somos todos, que por coyuntura estuvimos en el puesto que estuvimos y ojalá aspiro a haberlo hecho apropiadamente. Y es la pregunta que me hicieron el otro día, ¿por qué únicamente usted se asoma cuando es un momento político? Les dije, no. En lo personal, yo he mantenido mi línea de trabajo con comunidades rurales. Una de ellas es con la comunidad de Oyacachi, que desde hace ya, van a ser 18 años, vengo apoyando en su desarrollo. Y para ponerlo también desde esa perspectiva, vengo aprendiendo de ellos. Los temas artesanales, de la organización comunitaria, de caja de microcrédito, en el manejo forestal. Estos temas lo he continuado haciendo en Perú, en Bolivia. Entonces, yo creo que como ciudadano podemos mantener una línea de trabajo, pero también dar sus mensajes sus mensajes y dar sus opiniones con respecto a lo que acontece en el país. Te voy a poner un ejemplo muy cercano en realidad. Durante la pandemia, con todas las limitaciones, hice dos cosas en realidad. La una, con todas las seguridades debidas, me fui a documentar uno de mis perdón, digamos un paréntesis aquí, uno de mis temas es la fotografía. Me fui a documentar qué pasaba en Quito durante la pandemia. Y ahí me encontré con unos dramas impresionantes, con respecto a la soledad de aquellos que viven en soledad en el centro de Quito. Estas fotos mías fueron publicadas por un medio y que alertó precisamente sobre ese tipo de temas. Me dediqué a eso. También me dediqué, en realidad, a tres cosas. La otra, me dediqué a documentar y filmar un proceso de anidación de un colibrí curusca desde que comenzó hasta que terminó. Pero el otro tema que alertamos unos cuantos colegas, todo el problema que se venía dando con respecto a la desaparición de la cascada de San Rafael. Al día siguiente, 4 de febrero, después de conocerse, fuimos los primeros en alertar de los problemas que este rato estamos viviendo. Y ahí hubo, lamentablemente, debo señalarlo, negligencia de parte de Petroecuador, de la OCP, del Ministerio de la SELEC, para entender el alcance y la magnitud del problema. Tomaron medidas una vez que ya se rompió el oleoducto, pues hubo la contaminación, que este rato le está enfrentando el Estado una demanda. Si es que se hubiera sabido leer, tener la lectura apropiada de ese proceso, no había el derrame. Ya se hubieran tomado alternativas diferentes para la red vial. Sin embargo, se tomaron ya cuando los problemas estaban encima. Entonces, como ciudadano, regresando a tu pregunta, como ciudadano de a pie, hicimos el seguimiento. Y le dijimos al país lo que estaba pasando. Yo creo que todos los ciudadanos podemos aportar sin necesidad que esto nos represente un posicionamiento político, porque no se trata de eso. Lo hice porque sentí que era mi responsabilidad hacerlo. Así es.
Alfredo, me quedo con dos cosas importantes que tú me has mencionado. Primero, que todos los ciudadanos de a pie tenemos responsabilidad y es a través de vidurías, a través de estudios, a través de hablar y denunciar muchas de esas cosas. La segunda es que definitivamente hay que transversalizar. Creo que los que estamos muchos años en esto, siempre ha sido nuestro discurso, ¿por qué no terminan de entender las autoridades que hay que transversalizar? El ambiente es transversal, es multidisciplinario y todo esto que pasa y los procesos de contaminación o los procesos de impacto ambiental o todo lo que generamos como seres humanos es precisamente porque no hacemos todo el proceso correctamente y bien hecho y vemos como que la parte ambiental es un requisito simplemente porque la norma dice algo y ahí están todos los desastres que vemos. Entonces, el mensaje es justamente generar mayor conciencia ambiental para que esto realmente sea parte de las decisiones en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Energía, es decir, una concepción holística donde tenga el tema ambiental una visión una visión importante para la toma de decisiones. Yo quisiera ir terminando ya con el programa, que se nos vino corto el tiempo. Quisiera que nos mandes un último mensaje, Alfredo, en este sentido. ¿Y cuál es tu mensaje para la ciudadanía que nos escucha, que somos todos ciudadanos de a pie y que las redes sociales ahora tenemos esta gran oportunidad de alcanzar a aquellos que normalmente no tienen espacio en otros medios de comunicación? Recordar que todos somos responsables de lo que acontezca en el Ecuador, absolutamente. Unos son los que toman las decisiones, pero la ciudadanía es finalmente la que va a tomar la decisión de quiénes les van a representar. Suelo decir, pero yo no quiero ganar una elección. Yo deseo ser electo por un voto de confianza. Ser electo porque la ciudadanía confía en que yo puedo representarlos debidamente en la Asamblea. Invito a que analicen lo que yo propongo, que sigan, que estudien mi trayectoria. Y si sienten que yo soy la persona que les puedo representar en la Asamblea con dignidad, con transparencia y honrando el voto de confianza que me han dado, pues voten por mí. El país necesita de una ciudadanía empoderada y que reflexione sobre el presente y además sobre el futuro. Perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Deseándote todas las suertes posibles. Esperamos que los candidatos puedan cumplir con lo ofrecido y sus planes. Evidentemente, que la ciudadanía sea responsable de leerlos. Y bueno, con eso cerramos este espacio. Agradeciendo a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en una nueva oportunidad en perspectivas ambientales. Gracias. Gracias.